Buenos días. Esta es la primera de las dos grabaciones en las que voy a resolver el examen de diciembre del 2023. El examen estaba formado por dos ejercicios y voy a hacer dos vídeos para solucionarlos. El primero de ellos valía 4 puntos y se proporcionaba esta plantilla HTML que no tenía absolutamente nada de script, y voy a incorporar el enunciado aquí mismo abajo. Lo voy a comentar para que no dé errores de compilación y vamos a pasar a ir solucionándolo pues apartado por apartado. Era un ejercicio muy sencillo que valía 4 puntos y vais a ver que relativamente en pocas líneas se conseguía los 4 puntos. Vale, bueno, el ejercicio constaba de una primera introducción de 3 datos, y a partir de esos 3 datos introducidos por el usuario se hacían unos cálculos para demostrar que el interés compuesto beneficia al ahorrador o al inversor con el paso de los años. Bien, bueno, los 3 datos que se le pedían al usuario era la cantidad de euros iniciales que quería ahorrar. Después había que introducir el porcentaje de rentabilidad que le ofrecía la entidad que le almacenaba el dinero, banco, fondo de inversión, etcétera. Y el tercer dato que había que introducir era el número de años durante los cuales queríamos hacer el cálculo. Vamos con ello. Bueno, pues nada, vamos a poner aquí depósito inicial. Vamos a declarar una variable. Bueno, lo podemos declarar con var, con let, da igual. En este caso es verdad que en JavaScript se recomendaba ahora utilizar let, frente a años pasados que recomendaban utilizar var porque no existía la palabra let. Let es una incorporación de las últimas versiones de ECMAScript. Bueno, como es un dato que le vamos a pedir al usuario, pues le vamos a poner aquí un mensaje. Introduce la cantidad de euros. Como hay una pequeña gestión de errores, es decir, que si el usuario introduce la información en un formato no adecuado, sin seguir el patrón requerido, la expresión regular requerida, pues entonces se van a producir 3 posibles puntos de salida del programa. Aunque hayas introducido bien el primer dato y el segundo, si el tercero lo introduces mal, el programa aborta. Podríamos hacer bucles infinitos hasta que el usuario introduzca bien el dato, pero el ejercicio no lo pedía y complicaba un poquito, ¿no? Porque había que hacer bucles while o repeat o lo que sea, ¿no? Entonces yo simplemente voy a hacer 3 if, pero lo importante es que los if van a ser anidados. Entonces, si se supera el primer if, se va a seguir ejecutando el programa. Si además de superar el primer if se supera el segundo, continuamos. Si se supera el tercero, continuamos. Pero si en cualquiera de los 3 se produce un error, el programa aborta. Vale, para eso vamos a superar esa primera prueba. Vamos a hacer una primera comprobación contra una expresión regular. Ya sabéis que las expresiones regulares pues se ponen entre 2 barras, y en particular si quieres indicar que la expresión regular debe empezar por tal carácter o símbolo y debe acabar por tal carácter o símbolo, pues entonces se pone barra acento circunflejo y luego para acabar se pone dólar. ¿Lo he puesto bien? No he puesto el acento circunflejo, es este. Y luego para acabar se pone dólar barra, ¿vale? Y entre medias, aquí es donde se escribe la expresión regular. Por supuesto sin espacio, esto debe quedar pegado. Así. Bueno, pues nuestra expresión regular, lo primero de todo era que el depósito inicial debía tener, creo que la cantidad debía ser, a ver, lo pone aquí, una cantidad de euros, y la cantidad de euros, un número entero positivo mayor o igual que 100. Vale, como 100 es el número más pequeño de 3 cifras, mi expresión regular lo único que tiene que hacer es solicitar, exigir que el número esté formado, el texto introducido por el usuario esté formado por caracteres decimales contra barra D. Voy a hacer un poquito más grande el texto, que a lo mejor no lo veis bien. Así. Quito esto para no distraeros y lo hago todavía más grande. Que luego en el vídeo es posible que tengáis problemas para leer bien las letras. ¿Vale? Entonces la expresión regular está formada por contra barra D porque solo admito cifras decimales, y entre llaves ponemos 3, que quiere decir que como mínimo 3 y como máximo infinitas cifras decimales.
Vale, esta es mi expresión regular. Yo contra mi expresión regular directamente ya puedo lanzar la función test y entre paréntesis, en la función test, la variable que quiero que compruebe. En ese caso se abre una llave, se cierra la llave y el programa continuaría con la siguiente introducción de datos. Pero si ocurre el más mínimo error en este primer paso ya de introducción de datos, pues aquí ya introducimos el caso en el que se muestra al usuario: no has introducido una cantidad de euros correcta. Debe ser un número entero mayor o igual que 100. Bien. Y el programa acabaría porque ya no hay más líneas de código. Ahora, vamos a suponer que todo va bien y el primer dato es introducido correctamente. Pues entonces lo siguiente que vamos a hacer, muy sencillo, pedirle el segundo dato. Si queréis, antes podemos hacer un console log para que el usuario vaya observando en la consola, o nosotros como desarrolladores vayan comprobando que todo está bien. Entonces vamos a poner aquí el depósito inicial es igual a, y a continuación, depósito inicial. Y le vamos a poner pues el símbolo de euros. Así. Esto ya lo podríamos probar, si ahora mismo el F5 dice introduce la cantidad de euros, voy a introducir algo incorrecto, por ejemplo letras. No has introducido una cantidad de euros correcta, debe ser un número, F5. Vamos a poner ahora un número que no llega a 100, 99. Tampoco lo admite. Vamos a poner ahora un número con decimales, el 100,1. Tampoco lo admite. Vamos a usar la coma en lugar del punto, 100,1. Tampoco lo admite. ¿Ven? Ahora, sin embargo, si yo pongo un 100, me dice depósito inicial igual a 100. Es decir, que a partir de 3 cifras está dando el visto bueno. Si pongo, por ejemplo, ya 5000, pues pone depósito inicial 5000. Parece que está funcionando bien. Vale, venga, pues el programa continuaría y lo siguiente que pediría sería LED rentabilidad anual igual a, y le pedimos el dato al usuario. Prompt introduce el porcentaje de rentabilidad anual. Bien, y a continuación, en cuanto el usuario le da el intro en la ventana del prompt, pues hay que comprobar contra una expresión regular si todo ha ido bien. Entonces vamos a hacer aquí otro if de la misma manera que lo habíamos hecho 3 líneas más arriba. La expresión regular en este caso, teniendo en cuenta que el enunciado indica un porcentaje de rentabilidad anual y que ese porcentaje es un número decimal positivo entre 0 y 100, admitiendo en la entrada una o más cifras decimales, pero a continuación se redondeará. Vale, pongas las cifras decimales que pongas, se va a redondear a 2 cifras decimales. Y deberíamos aceptar tanto la coma como el punto para ser un poquito más flexible con el usuario, porque hay usuarios que pondrán coma y otros pondrán punto para separar la parte entera de la parte decimal. A ver, un número decimal positivo entre 0 y 100 admitiendo en la entrada una o más cifras decimales. Vale, pues esta expresión regular sería así. Vamos a ver, esta expresión regular, si la consideráis que es un poquito difícil, pues podéis dividirla en dos. Yo cuando la expresión regular veo que se va a complicar un poquito, la divido en dos y luego me aseguro de que el valor introducido por el usuario o cumple la expresión 1 o cumple la expresión 2, pero una de las dos la tiene que cumplir, ¿vale? Y con esas dos expresiones estoy intentando abarcar todo el rango de valores admitidos que admitiría con una sola expresión regular muy compleja. En este caso, la complejidad viene porque yo quiero admitir números de una cifra, también quiero admitir números de 2 cifras, lo que sea. Por ejemplo, cuando digo una cifra me estoy refiriendo a que el porcentaje puede ser un 0%, pero también puede ser un 9%.
Entonces, entre 0 y 9 lo admito. Cuando es de dos cifras, admito que sea 0, 0, pero también admito hasta 99. Entonces, me da igual la cifra decimal que yo escriba. El caso es que son dos cifras decimales. Pero cuando son tres cifras, no admito cualquier cosa. Cuando el usuario decide introducir tres cifras decimales, el único valor posible es el 100. Bueno, podría haber una rentabilidad anual mayor del 100, pero la verdad es que sí. Pero aparte de que nunca se ha dado en la historia que un banco de una rentabilidad mayor que un 100, en este ejercicio en concreto pues no se admite, ¿vale? Tiene que ser entre 0 y 100. Entonces, claro, aquí ocurre que si es una sola cifra, me vale cualquier valor entre 0 y 9. Si son dos cifras, me vale cualquier valor entre 0, 0 y 9, 9. Pero si son tres cifras, solo admito un 100. Entonces esa expresión regular se complica un poquito. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues yo voy a hacer una primera expresión regular solamente para el 100. En este caso sería 100. Yo escribo un 100, es decir, que el usuario tiene que introducir sí o sí un 100. Y opcionalmente puede haber decimales. Como el máximo valor de cuando el usuario decide poner un 100%, los decimales solo puede ser 0, porque si no ya sería 100,1, y eso es un valor que se sale en nuestro rango admitido máximo, pues lo único que va a admitir es el 100,0. Entonces, para permitirle poner tanto el punto como la coma, yo voy a abrir corchetes y dentro de esos corchetes voy a listar, enumerar los dos caracteres que admito, que son la coma y el punto. Y después los decimales pues pueden ser, solo admito ceros. No me vale un 100,5, no me vale un 100,8, solo admite 100,0, porque es el límite superior. Eso sí, me podría escribir todos los ceros que él quiera. Entonces yo voy a poner aquí que aquí puede haber de una a infinitas cifras 0. ¿Vale? El 0, el carácter 0, se va a repetir una o más veces. Por eso se deja abierto el intervalo 1, y no poner nada más. Significa como mínimo 1 y como máximo indefinido. Todo lo que quiera. Vale. Esto tiene que pasar el test de la variable rentabilidad anual. O esta misma variable va a sufrir otro test para los casos en los que en lugar de tres cifras el usuario haya decidido introducir una cifra o dos cifras en la parte entera. Entonces la expresión regular va a cambiar, pero voy a volver a hacer un test a la misma variable, pero con otra expresión regular. Y pongo un OR, ¿vale? No hace falta poner un AND. Es imposible que cumpla las dos expresiones regulares si son completamente distintas las expresiones regulares. Pero sí es posible que cumpla una y ya sería válido, o la otra y también sería válido. ¿Qué expresión regular sería? Bueno, pues sería una expresión regular que admita uno o dos dígitos en la parte decimal, es decir, contra barra D y admito uno o dos. A continuación tiene que ir una coma o un punto, pues coma o punto. Y a continuación vamos a poner un número de dígitos decimales que el usuario quiera. Pues contra barra D. Y como lo que quiero es uno o más, le doy al más. El más significa uno o más repeticiones de esa cosa que hay a la izquierda. La cosa que hay a la izquierda es esta, contra barra D. Entonces, si yo al contrabarra de este de aquí le pongo un más, significa una o más repeticiones. Ya sabéis que el asterisco significa 0 o más repeticiones, pero yo no puedo poner 85, y no poner nada después de la coma. Eso está mal escrito. Hay que poner 85,0, 85,1. Entonces hay que poner un más. O, alternativamente, 1, indefinido. Perdón, con corchetes no, con llaves. 1, y lo dejo abierto. ¿Vale? Pero 1, y dejar abierto el intervalo de repeticiones es lo mismo que poner un más. Aquí pasa igual, ¿eh? En la expresión de la izquierda también hemos puesto llave 1, y lo hemos dejado abierto. Pues aquí podríamos haber puesto un más. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, para efectos didácticos, para que lo entendáis, para que entendáis más y aprendáis más opciones, quiero que sepáis que ese significa lo mismo que el más. Bueno, pues tanto si cumple una como si cumple otra, la expresión regular, el programa va a continuar de manera correcta, pero en caso contrario se va a producir un mensaje de error y aborta.
El mensaje pues va a ser, voy a copiar esta línea. Ay, ay, ¿qué estoy haciendo? No me acuerdo el atajo de teclado, era Control Alt. Control Alt. No, ¿cómo era esto? ¿En mayúsculas? Sí, ahí está. Y luego era así. He duplicado la línea que se me olvidan los atajos de teclado cuando pasan unas semanas sin usarla. Vale, no has introducido un porcentaje de rentabilidad correcto. Debe ser un número decimal entre 0,0 y 100,0. Yo creo que ya con el mensaje se entiende eso. Somos nosotros los desarrolladores, no hace falta que el mensaje sea perfecto. Venga, más cositas. Ahora, si todo va bien, pues ese numerito que ha introducido el usuario, si lo ha escrito con un punto, no pasa nada. El ordenador, JavaScript, lo va a interpretar como un número decimal, flotante. Pero si, bueno, que habrá que, tal vez es un string, tal vez tengamos que convertirlo a número flotante. Le hacemos un parse float, por si acaso, parse float. Pero lo que sí que de seguro que no va a admitir JavaScript es un número decimal con comas. Entonces nosotros, en caso de que el usuario haya decidido introducir una coma, nosotros vamos a asegurarnos de que la rentabilidad anual es expresada con replace. Vamos a sustituir la coma que el usuario tal vez ha introducido por un punto. Entonces, si el usuario introduce 5,2, automáticamente nuestro programa JavaScript lo va a transformar en 5,2, porque los números en JavaScript, la parte entera de la parte decimal se separan con un punto. Yo creo que en todos los lenguajes de programación. Vale, entonces le hacemos eso. A continuación, esto es una transformación de cadena. Replace es una función de string, de la clase del prototipo string, pero ahora vamos a pasar a convertirlo a número flotante para poder hacer los cálculos y ajustar los números el número de decimales a lo que nosotros queramos. Entonces primero voy a hacer un parse float de la rentabilidad, y una vez que esté hecho el parse float de la rentabilidad anual, soy capaz de ejecutar una función como toFixed. ToFixed es una función que admite un parámetro aquí para indicar cuántos dígitos decimales quiero redondear. Vale, entonces si le pongo un 0, le va a truncar todos los decimales y se va a quedar el número entero solamente. ¿Truncar o redondear? No me acuerdo. Yo creo que redondea. Entonces le voy a decir que quiero 2 decimales porque el enunciado del ejercicio así lo pide. Bien, ahora, una vez que le he hecho estas 2 transformaciones al valor que ha introducido el usuario por teclado, voy a mostrarlo por pantalla. Console.log, rentabilidad anual igual a lo que el usuario ha introducido después de nuestras transformaciones más el símbolo de porcentaje. Si queréis lo probamos ya. Control S. Lo abrimos aquí. 5. Y ahora sí, introduzco una cantidad de euros correcta, como los 1000. Me sale el mensaje de depósito inicial 1000 euros. Introduce el porcentaje de rentabilidad anual. Aquí ya vamos a provocar fallos. Si meto letras, el programa aborta y advierte del error. Si escribo un 1000 y voy a poner un número negativo, menos 5, el programa aborta. Si meto un número mayor que 100, 101, el programa aborta. Si meto un número decimal correcto, pero mayor a 100, 100,2, el programa aborta. Vamos a poner un 4,25. El programa lo acepta. Y ahora lo voy a escribir, en lugar de con un punto, lo voy a poner con una coma. 4,25.
el programa lo acepta, le ha transformado la coma en un punto y entonces lo muestra en pantalla perfectamente. Ah, y voy a poner varios decimales. 4,253784. No has introducido una cantidad de euros. Ah, no, claro, es que me he equivocado. Es que aquí tengo que poner primero 1000 euros, por ejemplo. Ahora, 4,25378, lo que sea. Efectivamente, ahí lo tenemos. Rentabilidad anual 4,25. Lo redondea a dos decimales y sustituye la coma por el punto. Bien, va bien. Ahora vamos con el tercer dato que introduce el usuario. Si todo va bien, es decir, dentro de este if, a continuación lo que lo vamos a hacer es pedirle al usuario var número de años. Número de años. Años. No sé si admite ñ, pero bueno, yo no le voy a poner ñ. Creo que sí que admite variables con la ñ, ¿verdad? Pero recordad que algunos alumnos han escrito variables con la ñ y no había ningún problema. Introduce el número de años de duración del depósito. Vale, entonces lo que introduzca el usuario, bueno, es un requisito muy sencillo, porque si veis el enunciado, la duración del depósito es un número entero positivo mayor que 0. Fácil, imposible. Entonces, vamos a poner aquí una pequeña expresión regular sencillísima. Copio y pego de aquí arriba. Ya algo de tiempo mejor. En este caso sería el número de años. Y la expresión regular sería contra barra D y como mínimo un dígito. Por lo tanto, contra barra D 1, ya está. O si queréis contra barra D y un más, es lo mismo. Una o más repeticiones del contra barra D, es decir, uno o más dígitos decimales. ¿Vale? Otra cosa, si pasa la expresión regular, a continuación tenemos que hacerle un parseado a número entero. El parseado, si pasa la expresión regular, uno podría decir, vale, pues hago así y ahora digo número de años. Claro, estoy poniendo contra barra D, pero creo recordar que contra barra D admitía negativos, porque contra barra D admitía el guión. Voy a probarlo. Vale. Si número tal, pues console.log. Voy a mostrar el mensaje de que todo va bien con console.log. Duración, ¿no? Duración del depósito igual a, y concateno aquí número de años y le concateno también la palabra años. Y en caso contrario, pues lo de siempre, abortamos. Mensaje de error, console.log. No has introducido una duración correcta. Debe ser un número entero mayor que 0. Ahora, la duda que tengo, voy a probarlo, es solamente con la expresión regular contra barra D ya obliga que sea mayor que 0. No, porque me va a admitir un 0. Claro. Me va a admitir un 0. Entonces, no basta con este if. Hay que hacer una segunda condición y es que ampersand la variable, el texto introducido por el usuario pasado a número debe ser mayor que 0. ¿Vale? Yo no debo hacer número de años mayor que 0. Debo hacer parse int número de años mayor que 0. Porque si yo no hago el parse int,
número de años es un string. El texto que introduce el usuario en un prompt es un string. Entonces, si yo comparo número de años como string mayor que 0, si el usuario introduce la cadena 00, posiblemente ya se cumpla el mayor que 0. A ver, o si incluso si introduce el 01, parse int, si no le pongo parse int, va a comprobar si 01 es mayor que 0. Y 01 mayor que 0, como strings, no me acuerdo si da true o false, pero bueno, es lógico comprobar, ya que no admito el 0, es lógico comprobar que la transformación en número debe ser mayor que 0. Ya está. Vale, lo pongo como duración del depósito. Y si todo ha ido bien, es decir, en este punto del programa, aquí, el usuario ya ha introducido los datos correctos. Hasta ahora, todo lo que he hecho en este programa ha sido solicitar datos al usuario y hacer las transformaciones que yo considero oportunas y las comprobaciones que yo considero oportunas y mostrar los debidos mensajes de acierto o de error. ¿Vale? Y el flujo del programa para que todo vaya hilado uno tras de otro y en cualquier momento, si hay un error, aborte. Pero el programa todavía no ha hecho el cálculo final que se le pide. Entonces, todo esto ya tenemos resuelto, la introducción de datos del usuario, la gestión de errores y las comprobaciones y todo. Que ojo, que no es poco, ¿eh? Porque el programita en sí luego se resuelve en un bucle for de 3 líneas. Pero el grueso del programa yo creo que siempre está la chicha en la gestión de errores. No debo permitir que el usuario escriba esto, tengo que mostrar un error si pasa esto. Eso es lo más pesado de la programación siempre. Y a veces en clase pues nos lo saltamos porque no queremos perder tiempo. Pero a la hora de hacer un examen o un proyecto en desarrollo, en producción, para producción, pues hay que hacer las cosas bien hechas. Entonces es bueno que vayáis cogiendo este tipo de hábitos. Vale, pues si aquí el usuario ya ha introducido los datos correctos, ahora vamos a pasar a hacer el cálculo final. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable que inicialmente cantidad de euros. Inicialmente va a valer lo mismo que el depósito inicial, ¿vale? Lo que pasa es que no me interesa utilizar la variable depósito inicial para hacer este cálculo. Ahora prefiero utilizar una nueva variable que se llame cantidad de euros. Ahora vamos a hacer un bucle desde i igual a 1. Mientras i sea menor o igual que el número de años que ha introducido el usuario y más, va a hacer lo siguiente. La variable cantidad de euros que acabamos de declarar como igual a depósito inicial, estamos suponiendo siempre un ejemplo de que el usuario mete un 1000, ¿no? 1000 euros. Meto en el banco 1000 euros, 5 años al 4,25 de rentabilidad. Vale, pues esa cantidad de euros se va a ver incrementada 5 veces, porque la duración de 5 años, aplicándole este incremento, que es 1 más la rentabilidad anual, pero la rentabilidad anual, como la quiero, como es un porcentaje, que dividirlo entre 100. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que en la primera iteración del for, o sea, vamos a partir de una cantidad de euros 1000, pero gracias a la siguiente a la primera iteración del for, 1000 se va a multiplicar 1000 por 1,0425, ¿vale? Porque yo le meto un 4,25. Entonces, ese 4,25, si yo lo divido entre 100, me da 0,0425, que así es como se expresan los porcentajes en número decimal, y le sumo un 1. ¿Para qué? Para no perder los 1000 euros iniciales. ¿Vale? Entonces, ahora si queréis lo escribo de otra forma, esta línea de código la escribo de otra forma. El resultado de esto es, pues, posiblemente sea
1042,5. Creo, lo estoy haciendo de cabeza, ¿vale? Pero sí, tiene sentido que con un 4,25 de intereses, el primer año, si metes 1.000 euros, el banco te dé 42 euros. ¿Vale? Con la siguiente iteración del for, la idea es que el 1042,5 se transforme en 1042,5 multiplicado por la misma cifra. Y esto pues ya va a dar, yo qué sé, 1086, me lo estoy inventando, ¿vale? 1086,34, yo qué sé. ¿Vale? Entonces, con la tercera iteración del for, el 1086 lo multiplicamos otra vez por la misma cifra. Y entonces va dando una cantidad cada vez mayor. Bien. Entonces, la cantidad de euros, os decía que la podemos expresar de otra forma. En lugar de hacer esta multiplicación sobre sí mismo, cantidad de euros igual a cantidad de euros multiplicado por este numerito, yo creo que también le podemos hacer cantidad de euros más igual cantidad de euros por rentabilidad anual entre 100. Creo que esta línea y esta línea son equivalentes, ¿vale? Pero al final es aplicar un interés a una cifra. Tú tienes 1.000 euros y le quieres aplicar un 4,25%, son matemáticas bastante básicas que sería, de verdad, honestamente os lo digo, no podéis estar en un grado superior sin saber hacer este cálculo. Porque esto es, si no sabéis hacer este cálculo, os engañan día sí y día también en la vida, ¿vale? No solo en el banco, es que los porcentajes hay que dominarlos, tanto para incrementar, como por ejemplo cuando el banco te da intereses, como cuando tú vas a las rebajas en las tiendas y hay un descuento. Ahí también hay un porcentaje, pero en ese caso un porcentaje para restar, no un porcentaje para sumar como cuando vas al banco. Entonces, son dos tareas básicas en nuestra vida que hay que dominar para que no seamos unos completos ignorantes y nos engañen por todos sitios. Cantidad de euros, ya tenemos la cifra incrementada 5 veces, pero por cada paso voy a sacar un mensaje. Entonces voy a decir, voy a sacar la i, porque la i es el número de pasos, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, etcétera. Le voy a meter un quintabulador, que es contra barra t, para que se separe un número de caracteres. Y aquí le voy a poner la cantidad de euros, pero la voy a expresar con un número de decimales fijos, que es 2. Bien, cuando acaba este bucle for, hay un último mensaje, que es, tengo que calcularlo, esto está explicado perfectamente. Rentabilidad total anualizada. Os dije en el examen, os di un vídeo en el que expliqué cómo se hacía este cálculo. Y escribí en una pizarra, escribí la fórmula para que nadie tuviera duda de cómo se hacía. Y puse un ejemplo. De verdad que es un poquito, tal vez a priori complicada, si la tienes que pensar tú, pero si la dan hecha. Bueno, pues esto es la cantidad de euros inicial menos la cantidad de euros resultante. Imaginaos que meto 1.000 euros y saco 1.090 euros. Pues es 1.090 euros menos el depósito inicial, que eran 1.000. Esto lo multiplico por 100 dividido entre el depósito inicial por el número de años. De hacer esta operación, yo hago un console log para que se muestre la rentabilidad total anualizada tras X años, ¿no? Tras un número de años es 2 puntos y ahora le añado aquí esta rentabilidad anual total anualizada en dos cifras decimales. To fixed 2, ¿vale? Y como es un porcentaje, pues le voy a meter también aquí que quiero que aparezca el símbolo del porcentaje. Vale, pues ya tenéis un 4 en el examen. Vamos a probarlo, pero esto ha sido... La explicación se hace más larga, por supuesto, el vídeo se ha alargado, pero si tienes las cosas muy claras y el vídeo de explicación del enunciado
más o menos lo entiendes. El ejercicio se hace relativamente rápido y mira qué poquitas líneas de código son, desde la 14 hasta la 41, pues son unas 26 o 27 líneas. Y de esas 26 o 27 hay llaves que son líneas vacías, hay elses, hay comentarios y hay bastantes cosas básicas como los console log que no tienen ninguna dificultad. O sea que realmente la dificultad son 5 líneas, no 6. Vale, pues esto eran 4 puntos del examen. Así que espero que os sirva de ayuda. Voy a probarlo, por supuesto. Hemos dicho que si yo meto 1000 euros e introduzco a un porcentaje de 4,25 y le pongo 5 años de duración, me dice que tras un año el banco ya tiene depositado 1000 euros, se han transformado en 1042. Después de 2 años ya son 1086. Uno puede decir, si cada año suma 42, es que no, cada año no suma 42, cada año va sumando un poquito más, porque tus ahorros van creciendo. Entonces el interés, el 4,25 que se aplica, es cada vez sobre una cifra más grande. Entonces son 42 euros el primer año, pero el segundo año ya son 44 euros y pico. Y después ya se sube a 45, y después a 48, lo que sea, ¿no? El caso es que cada año ahorramos un poquito más, el banco nos da un poquito más, y entonces ese 4,25 inicial que me daba el banco, a lo largo de los años, gracias al interés compuesto, resulta que equivale a un 4,63. Bueno, pues solamente para que veáis la magia del interés compuesto, si introducen 1000 euros a un 4,25 por seguir la cifra, pero en lugar de 5 años le metes 15 años, pues resulta que después de 15 años casi duplica la cifra, sin hacer absolutamente nada. Ahora es posible que en 15 años el coste de la vida también se haya duplicado. Así que, por lo menos, compensa el coste de la vida, el incremento del coste de la vida. Y no perdemos poder adquisitivo. Todas estas cosas las considero fundamentales. Aparte de saber programar, hay que saber todos estos conceptos. Bueno, hasta el próximo vídeo en el que voy a explicar el segundo ejercicio, que es bastante más largo, pero intentaré hacerlo lo más resumido posible para que no os aburráis. Adiós.